tengo aquí algo breve para compartir con todos ustedes. Sencillo. Espero de verdad que se les haga bien. ¿Amén? Vamos a repetir el texto que leímos en la otra ocasión, cuando hablemos del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Amén, amén. ¿Os acordáis que el otro día estuvimos hablando del fruto del Espíritu? Amén. ¿Sí, no? No hace ni una semana, si se os olvida lo que predicamos hace menos de una semana. Por tanto, Gálatas capítulo 5, versos 16 y adelante, del 16 al 25. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Y dice la palabra del Señor así: que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos pues por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén y amén a su bendita palabra. Qué texto más hermoso, más claro, más directo, tan profundo, pero a la vez tan sencillo. El apóstol Pablo, como siempre magistralmente, nos enseña en la carta a la iglesia ubicada en Galacia. Como ya dijimos en otra ocasión, cuando el Señor puso en mi corazón de hablar esto, en primera instancia yo tenía el pensamiento de hacer una serie de sermones respecto a todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu y desarrollar este tema de una manera, pues, como lo solemos hacer dentro de nuestras limitaciones, pero un poquito más extendida, puntualizando un poquito más y haciéndolo un poquito más explícita, para tener una comprensión un poquito más profunda de lo que tenemos respecto a este tema. Pero no sé por qué el Señor pues me llevó a predicarlo así, de una manera sencilla, el cual el otro día, la semana pasada, tuvimos un sermón, el Señor pues, creo que nos bendijo y aprendimos algunas cosas, y esta tarde pues hablaremos lo que quedó de parte del Señor pendiente de hablar el otro día. Hablamos en el primer sermón sobre cosas muy importantes respecto al fruto del Espíritu, tal cual como que existe una enemistad dentro nuestra que perdurará hasta que venga la glorificación de nuestro cuerpo, la cual es la enemistad entre la carne y el Espíritu. Es una batalla que siempre va a estar, porque por medio de la regeneración tenemos capacidad de dominar nuestra carne, pero no es hasta el momento final de su glorificación, cuando este cuerpo se deshiciere y nos viene uno nuevo, o fuéramos transformados cuando venga el Señor para recibirlo a Él en el aire. Esta carne tiene que convivir con nosotros. Y decíamos, ¿os acordáis que es un pasajero molesto que tenemos que encerrar en un vagón y que no asome la cabeza nunca? Pero ahí está. Y tenemos que subyugar la carne a la voluntad del Espíritu. Pero quiero decir algo, una buena noticia, la Iglesia del Señor. Dios nos ha dado un Espíritu capaz. Amén. Esto no es un problema, no es un inconveniente, es simplemente algo que el Señor ha diseñado así. Tenemos una lucha y el Señor nos ha dado las herramientas para vencer. Amén. Cuando no vencemos, ¿por qué es? Porque no utilizamos las herramientas que Dios da. Pero en definitiva es una lucha que existe y que está. Estuvimos hablando y enunciando los listados de la naturaleza que definen la naturaleza de cada cual,
el fruto del Espíritu y por contrapartida los deseos de la carne, y cada listado tenía que ver con lo que uno hace por cuanto define lo que por naturaleza es. ¿Entendéis esto, no? ¿Os acordáis un poco? ¿No? Hablamos también de la singularidad del fruto, o sea que no dice frutos sino fruto, entendiendo de que solo es un fruto único, solo es uno, que es el fruto de su Espíritu, que es otorgado a todos aquellos que son regenerados, y este fruto a su vez deriva en diversidad de cualidades dadas por un mismo fruto del Espíritu. O sea que no hay muchos frutos del Espíritu. Ese fruto que es proporcionado por el Espíritu al sufrir la regeneración, por ende y en consecuencia deriva a un montón de cualidades que son todas estas que hemos enunciado en este texto. Hablamos y contestamos a la pregunta de qué es fruto, y estuvimos hablando un poquito más extendido respecto a esto. Hablábamos que la definición es algo fértil, productivo, beneficioso para ti y beneficioso para el prójimo. Hablemos de que el fruto se ve en la obediencia, el fruto se ve en la obediencia y sus derivados, tanto en el harás y el no harás, como también en el servicio. Todo lo que hacemos se ve como fruto agradable al Señor. Pero estuvimos resaltando que el fruto específico que hace énfasis en este texto tiene que ver con la naturaleza de ese espíritu en la regeneración, o sea que el fruto es la consecuencia de un verdadero regenerado, o sea que el fruto evidencia lo que somos. Amén. Y estuvimos hablando no solo de esto, que el fruto evidencia lo que eres según el fruto que des, así definiremos lo que eres, sino también que estuvimos hablando de que el fruto va más allá de la obediencia. ¿Os acordáis? No significa que el que tiene fruto del Espíritu no obedece, sino que el fruto va más allá de la obediencia. Es algo que el Señor pone dentro de nuestro corazón, que va más allá del harás o no harás. Tiene que ver con la naturaleza de Dios en obediencia, que nace desde dentro y se exterioriza hacia afuera. Es como que el Señor vive por medio de nosotros. ¿Os acordáis? Ya no son nuestras manos sino las suyas, ya no son nuestros pies sino los suyos los que caminan por nosotros. Amén. ¿Estáis haciendo memoria? Amén. Estaba haciendo así en el papel. Estuvimos hablando de que el fruto es infalsificable, ya que dar evidencias de él falsificándolo es imposible, porque este fruto nace, como hemos dicho, de dentro hacia afuera y no se puede falsificar. Se pueden falsificar muchas cosas, pero no el fruto del Espíritu, porque en definitiva, si uno no tiene amor, es imposible camuflarlo, desde lejos quizá, pero cuando se enfrenta al momento de derramar su amor hacia otra persona, como toca según las Escrituras, el fruto evidencia lo que es. Amén. No se puede falsificar. Hablamos de que el fruto del Espíritu es para todos, no solo es para unos cuantos, no solo es para la jet set, para la élite, es para todos aquellos que dijeron sí a Cristo. Amén. Y de que no hay partición en ellos, como por ejemplo los dones del Espíritu Santo, que algunos anhelan algunos dones, reciben unos, otros no reciben, y así vamos, sino que el fruto el Señor no lo da por medida. O sea que aquel que ha sufrido la regeneración tiene la capacidad de aportar en su vida de Dios todas las cualidades que emanan de ese fruto dado por aquella regeneración. ¿Entendéis todo esto? Y entre otras cosas terminamos hablando sobre el fruto, la relación del fruto con la persona. Estuvimos contestando preguntas de por qué no veo fruto en mí o cómo puedo tener fruto y demás, y estuvimos desarrollando muy brevemente todo esto. Así pues, dicho esto y haciendo un poquito de refresco a nuestra memoria respecto a lo que hablemos en ese día, me gustaría continuar con el sermón definiendo un poquito más por encima sobre todo dichas cualidades que expresa el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Bien. Lo primero que me gustaría resaltar es lo que provoca este sermón a nuestras vidas, o este tipo de sermones a nuestras vidas. Todo sermón predicado desde aquí, todo sermón que se predica tiene un fruto, produce algo en nosotros, una confrontación con nosotros, ¿verdad? Amén. Pero hay sermones que son muy específicos y muy claros, que nos confrontan directamente de una manera fuerte y nos ponen en evidencia en nosotros con la verdad. Estos sermones enuncian la conducta consecuente de la verdadera regeneración. O sea, cuando tú explicas esto, estás definiendo la conducta consecuente de un regenerado.
Estás definiendo lo que un hijo de Dios da. Y que no hay posibilidad que no lo dé. O sea, todo regenerado sufre dicha transformación, la cual produce dicho fruto. ¿Hasta aquí bien? Amén, amén. Por tanto, estos sermones provocan en nosotros una confrontación directa entre nosotros y Dios. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Estos sermones producen en nosotros una confrontación directa entre nosotros y su Escritura. Hace que cada uno, por medio de la verdad enunciada, nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde. Cuando hablamos estas verdades, confrontamos, comparamos y nos reflejamos con las verdades que desde aquí se predican, basadas en las Escrituras, y nos ubica el sermón, depende cómo estemos. A lo mejor estamos viviendo una vida cerca del Señor, cerca siempre tenemos que mejorar. Amén. Siempre tenemos que mejorar. Pero a lo mejor te pilla en que estás viviendo una época cerca del Señor, muy en la intimidad con el Señor, muy cerca en obediencia, cerca en oración, sin descuidarte de nada, y te ves reflejado con esta conducta a pesar de tus dificultades. A lo mejor escuchas este sermón y te ves en ese proceso de pelear, de luchar, de hoy caigo y mañana me levanto, intentando perfeccionar estos frutos, este fruto del Espíritu, estas cualidades que derivan de ahí en ti mismo. O a lo mejor escuchas este sermón, escuchas esta palabra y te ves reflejado en una condición de que nada de lo que se está predicando, ¿estamos aquí? Amén. Nada de lo que se está predicando, te ves reflejado en ello y lo puedes... y no te ves identificado con lo que es un hijo de Dios. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. ¿Sí, seguro? Amén. Amén. Porque el sermón nos ubica, el sermón nos orienta, el sermón nos confronta con la verdad, y este tipo de sermones hacen esto. Este tipo de sermones te ubican. Amén, amén. Nos ubican. Amén. Y gloria a Dios que lo que son suyos, cuando escuchan este sermón y se ven identificados con ellos y ven que tienen carencias, viene el arrepentimiento a su vida y rectifican. Amén. Pero los que no son suyas, escuchan este sermón y los compromete, escuchan este sermón y los ofende, y escuchan estos sermones y se marchan. Porque no se ven identificados con lo que la Escritura dice que lo que tiene que ser un hijo de Dios. Amén. Por eso estos sermones son importantes. Amén. Algo importante que quiero decir es que no es una lista, lo que encontramos aquí en Gálatas capítulo 5, no es una lista definitiva y cerrada respecto a lo que el fruto puede dar, sino el enunciado de algunas cualidades que emanan de este fruto. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Entendéis esto? Esto no es una lista, aquí no encontramos cuando habla del fruto del Espíritu, es tal, cual. No es una lista que define y encapsula todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu y sus cualidades, sino que es una lista que enuncia algunas de las cualidades que emanan de dicho fruto. Amén. O sea, que las cualidades del fruto del Espíritu no son estas nueve, sino que hay muchísimas más. Amén. Amén, amén. Hay algo muy bueno que tiene la teología y algo muy malo. Lo muy bueno es que puedes encontrar sistemáticamente todas las enseñanzas. Pero hay algo que en ocasiones, depende del teólogo por supuesto, en ocasiones encapsula y en ocasiones limita la eternidad de la palabra a un par de capítulos de un libro. Y decimos, sí, aquí dice que son 9, son 9. No hay nada más, porque no se puede mirar más allá de lo que está escrito y estamos de acuerdo, pero no solo está escrito una hoja, un capítulo en Gálatas. Hay 66 libros en la Escritura. Amén. Así es. Por tanto, no se puede encapsular lo eterno. Amén. No se puede poner la eternidad, la Biblia es eterna, es viva y eficaz, ¿sí? Amén, amén. No se puede encapsular en 2 libros de teología. Amén. Y tenlos, léelos y estúdialos. Yo lo hago. Pero no encapsulemos las cosas. Por tanto, no son 9 el fruto o la derivación de estas cualidades del fruto del Espíritu, sino que hay muchísimas más. ¿Recuerdan cuando leímos la enumeración de los deseos de la carne? El apóstol escribe un montón de deseos pecaminosos producidos por la concupiscencia de uno regenerado. Lo acabamos de leer. Pero agrega y dice, y cosas semejantes a estas.
Amén. Amén. Dando a entender que no es un listado de todo el deseo de la concupiscencia del hombre, sino que es un listado que enumera un puñado de cosas que la concupiscencia del no regenerado hace y desea. Pero dice, y cosas semejantes a estas, abriendo el abanico a una infinidad de maldades que salen de la carnalidad del ser humano. Pues de la misma manera pasa exactamente con el fruto del Espíritu. Pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, leemos Efesios capítulo 5, versos 9 y 10 y dice, yo se lo leo, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, hasta aquí bien, ¿verdad? Porque hay un fruto, lo hemos leído en Gálatas, bondad y benignidad, pero dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. ¿Cómo? ¿No eran 9? Aquí antes no se enumeraban la justicia y la verdad, pero en cambio aquí, cuando Pablo otra vez habla respecto al fruto del Espíritu, enuncia dos frutos o dos cualidades derivadas de este fruto más, la justicia y la verdad. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero no solo eso, sino que agrega algo impresionante, dice, lo que es agradable al Señor. ¿Entendéis? Amén. ¿Veis cómo es algo semejante al texto en una connotación de lo pecaminoso, ahora en una connotación de lo santo? No solo nos da la evidencia de que el fruto no son 9 sino más, porque aquí agrega sin ningún problema la justicia y la verdad, sino que nos habla de lo que es agradable al Señor, abriendo el abanico del fruto a todas aquellas cualidades que a Dios agradan. Amén. Por tanto, no podemos limitar el fruto del Espíritu a 9 cualidades y ya no hay ninguna más, sino que simplemente es la enunciación, un principio de un montón de cualidades, de un abanico de cualidades que el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos hace posible vivirlas. Amén. Sí, ¿Habéis Señor. entendido esto? Amén. Por tanto, en mi opinión al respecto, no considero Gálatas 5 como una lista definitiva, ni cerrada, ni mucho menos en el nombre del Señor. Amén. No obstante, hablemos un poco de las que enuncian en nuestro texto del día de hoy. Un poquito por encima. No vamos a meternos muy de lleno, pero sí que vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Les parece? Amén. En primera instancia, habla de... ¿De qué? ¿Lo sabéis? Del amor. El amor. Sabemos que el amor es la base del principal mandamiento en las Escrituras. Amén. Si hay algo que podemos hablar que tiene base en las Escrituras, es el amor. Amén. Amén. Es el amor. Dice Mateo capítulo 22, verso 36 al 39, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Por tanto, vemos como el principal fundamento de las Escrituras y el principal aspecto de cualidad que emana del fruto del Espíritu es el amor. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo. También vemos como el apóstol Pablo nos habla del camino de la excelencia que encontramos en 1 Corintios 13. ¿Y cuál es el camino de la excelencia? Ahí lo compara y dice, si yo hablaré lenguas angélicas, si diera mi cuerpo a quemar. O sea, está hablando de dádivas, de entregar tu vida, pero si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Está hablando, dice, yo os voy a mostrar un camino más excelente. Y el camino más excelente no tiene que ver con el conocimiento. El camino más excelente no tiene que ver con el ministerio. El camino más excelente no tiene que ver con los dones. No es la excelencia que profetices, ni es la excelencia que hables en lenguas, ni es la excelencia que prediquemos mucho. La excelencia y el camino de la excelencia es el amor. Amén. Amar. Si se nos olvida amar, si nuestro camino en el Señor no está implícito el amor, más vale que cerremos el local y nos marchemos. Nos iremos todos al infierno. Amén. ¿Verdad? Si no tengo amor, de nada me sirve
Ni siquiera que eche mi cuerpo a quemar. Oh, qué hombre de Dios, ha echado su cuerpo a quemar. Lo has echado por ti, no porque amabas. Amén. Amor, mis hermanos. La palabra que encontramos para amor es la palabra ágape y viene a significar afecto, benevolencia. Hay una expresión que me ha hecho tanto bien, dice festín de amor. Aleluya. Amén. Es un festín de amor. Aleluya. Hay varias palabras en griego que definen el amor. Tenemos el amoreros, que es un amor romántico, pasional, etc. El amor filio, que tiene que ver con un amor más entre seres queridos. Pero el amor ágape tiene una particularidad increíble, y es que es un amor incondicional. Amén. O sea, el amor ágape es un amor que no pide nada a cambio. Amén. El amor ágape es el amor que Cristo manifestó para con la iglesia y para con el mundo. Es un amor que nada tenía que ver con lo que iba a recibir de parte de aquellos que iban a ser depositarios de su amor. El amor ágape hace que tú ames a tu prójimo sin necesidad de que tu prójimo te ame a ti. Amén. El amor ágape excede al conocimiento humano, se va, se marcha. La gente del mundo no lo puede comprender, porque la gente del mundo suma y dice, si me aman, yo amo, pero si no me aman, yo no te voy a amar. Pero en cambio las Escrituras, este amor producido por el Espíritu, es un amor que ama a pesar de que te odien. Amén. Sí. Este amor tiene la particularidad de buscar el bienestar del prójimo y no el bienestar personal. Amén. Es un amor que te hace desaparecer. Amén. Este amor te hace invisible. Este amor te hace que te quites de la ecuación. Porque ya cuando actúas, no actúas pensando en ti, actúas pensando en los demás. Amén. Actúas por el beneficio de los demás. Tu persona es quitada de la ecuación cuando trabajas, cuando luchas, cuando sirves, en el nombre del Señor. Amén. Sentaos, hermanos. Este amor es aquel, escucha, y si estás de acuerdo, no estarás de acuerdo conmigo, sino con la Escritura. Este amor es aquel que es sufrido, Amén. que es benigno, Amén. que no tiene envidia, Amén. que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, que se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Este amor nunca deja de ser. Amén. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Por tanto, es muy significativo que el amor esté encabezando la lista. Amén. Es muy significativo que la primera cualidad que emana del Espíritu es el amor. Amén. Ya que esta cualidad es la más importante de todas, ya que todas las demás cuelgan y se mantienen firmes cuando el amor Amén. está presente. Amén. ¿Cómo vas a tener paciencia si no amas? ¿Verdad? ¿Cómo vas a ser benigno si no amas? ¿Cómo vas a ser bueno si no amas? ¿Cómo voy a ser humilde si no amo? ¿Cómo? Verdad. Es imposible querer hacer algo sin el recurso principal que lo propicia. Amén. Sí, Señor. ¿Entendéis esto? Amén. Por eso el amor es vital y necesario. Amén. Examinemos nuestro corazón en esta tarde a ver si verdaderamente el amor del Señor está en ti. Y no compares el amor que le tienes a tus hijos. Sí, quiero mucho a mis hijos, o quiero mucho a mi esposa, o quiero mucho a mis hermanos de la iglesia. No, pregúntate, ¿quiero mucho a aquel que me hizo daño? ¿Amo a aquel que me insulta? ¿Amo a aquel que me aborrece? Amén, amén. ¿Llevaría una milla, no, sino dos, a aquel que me dice, ten una carga? Ayúdanos. Mis hermanos, el amor no es el amor secular del mundo. Tenemos que amar conforme el Señor nos enseña a amar. Amén. Y este amor nada tiene que ver con el amor del mundo. Es un amor diferente, que te digo algo, que se depositó en ti. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
porque nosotros amemos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó. Aleluya. Gloria a Dios. Por otro lado tenemos gozo, y no quiero pararme mucho, mis hermanos, no quiero tardar mucho. Por otro lado tenemos gozo, otra cualidad increíble. La palabra que encontramos para gozo, escucha, qué hermoso. La palabra que encontramos para gozo es alegría. Amén. Amén. Alegría. ¿Cómo podemos no estar de continuo alegres, sabiendo que fuiste salvo de tu vana manera de vivir? Amén, Señor. ¿Cómo podemos andar cabizbajos y tristes, sabiendo que cuando venga Él a por su iglesia, nosotros que somos parte de ella, nos iremos con Él a recibirlo en el aire? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden arrebatarnos el gozo dificultades, sabiendo que la victoria ya ha sido efectuada y solo estamos esperando que todo suceda? Amén. Gracias. Sí, Señor. Este gozo nada tiene que ver con los logros, mis hermanos. Hay personas que condicionan su gozo en el Señor a lo que en el Señor consigue. O sea, en base a lo que consigo en el Señor, ahí está mi gozo. Cuanto más consigo en el Señor, más gozo tengo. Cuanto menos consigo en el Señor, menos gozo tengo. O sea, por ejemplo, si soy obediente, estoy gozoso. Pero si algún día no lo he sido tanto, ya no lo estoy. Por supuesto que el pecado tiene que producir en ti dolor. Amén. Y el pecado arrebata el gozo. ¿Os acordáis del Salmo de David? El pecado arrebata eso. Pero lo que es natural en el cristiano es que inmediatamente después de pecar, hay arrepentimiento y dolor genuino por haber pecado, y automáticamente el dolor se mezcla con el gozo de saber que no son tus méritos lo que te sostiene, sino la cruz de Cristo. Amén. Por tanto, tu gozo es propiciado no por lo que tú das, sino por lo que Él ya dio. Así es. Por tanto, el gozo del creyente es influctuante, no hay variabilidad en él, por cuanto no se basa en lo que doy, sino se basa en lo que Él da. Amén. Gracias. Sí, sí. ¿Entendéis esto? Sí, sí. Hay gente que habla y su gozo está en escalar puestos en la congregación, como si esto fuera una empresa, ¿sabes? Como si esto fuera cosa de escalar puestos. O cosa de que cuanto más el Señor dice que va, el mayor servirá al menor, dice la Escritura. Amén. Escalar puestos, hacer en la congregación, hacerse con cargos importantes, un sinsentido. Mi gozo aumenta porque antes estaba parado y ahora tengo un cargo. Y en base a la responsabilidad que me dan, o la responsabilidad que tengo, el gozo en mí aumenta. Pero aunque tenemos que tener deseos de servirle, y deseos de hacerlo todo, y deseos de luchar, y deseos de estar, el mismo gozo tiene que tener el que hace de todo al que no hace de nada. Y no porque el que no hace de nada por la negligencia, porque eso te tiene que sumir en el dolor. El que no hace de nada porque no le toca ahora mismo hacer nada. Simplemente obedecer, que ya es mucho. Sentarse, no le hemos quitado la belleza y la hermosura de ser cristiano, hemos limitado ser cristiano a hacer cosas, mis hermanos. Pero qué gozo tenemos que tener solo por el hecho de sentarnos, escuchar la palabra, ser padre, ser hermano, ser hijo, caminar, obedecer. Amén, amén. No necesitas más nada, no necesitas hacer nada, solo necesitas obedecerle. Amén. Ser cristiano es un gozo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tampoco el gozo tiene que estar en ver cómo Dios me prospera en lo material. Hay gente que limita
limita su gozo a recibir cosas materiales, a ver cómo el Señor lo suple en todo. El Señor me da alimento, el Señor me da techo, el Señor me da trabajo, el Señor me da todas las cosas que necesito respecto a lo material, y mientras que tengo, ya no aunque sean excesos, mientras que tengo lo justo para vivir y mientras que tengo todas las cosas, mantengo mi gozo. Pero en cuanto hay escasez en mi vida, mi gozo disminuye, porque mi gozo está pegado en lo material. Pero si veo solo su mano cuando Él me suple, pero no veo tampoco su mano cuando su mano parece ser que desaparece, mi gozo estará basado en lo que Él me da y no en lo que Él es. Amén. Amén, amén. Dios está y su mano te trata. Amén. Cuando la ves y cuando no la ves. Amén. Cuando te suple y cuando no. Porque si te suple es para bien, pero si no te suple también. Amén. Por tanto, el gozo nuestro no tiene que estar fundamentado en lo material, Amén. sino en Él. Amén. A veces nuestro gozo está limitado en el sí del Señor. Amén. Sí, Lo vuelvo a repetir. A veces nuestro gozo está limitado en el sí del Señor. Amén. O sea, cuando yo le pido al Señor por algo y la respuesta es sí, mi gozo está intacto. Pero cuando yo le pido al Señor que sane a alguien de mi familia y el Señor dice no, y esta persona muere, y el Señor se lo lleva, mi gozo disminuye. No estoy hablando de que no tengamos tristeza, pena. Nada tiene que ver. Amén. Hay tiempo para llorar, pero el gozo no es arrebatado. Amén. Porque nosotros sabemos que después de esta vida hay una más Amén. excelente que esta. Amén. Pero hay personas que estamos limitados al sí, y mientras que todo lo del Señor sea sí, estupendo. Pero es que quiero deciros que a veces el Señor dice no. Y cuando el Señor dice no, también tenemos que disfrutar y tener ese gozo de decir, gracias Señor porque me has dicho no, y parece ser que ese no yo lo necesitaba. Amén. ¿Verdad? Por tanto, este gozo, mis hermanos, este gozo impulsado por el fruto del Espíritu, esta cualidad, este gozo, tiene que ver con lo intangible. ¿Sabéis lo que es lo que no se puede tocar? Tiene que ver con la presencia divina, con algo que es espiritual, con algo que no se puede cuantificar, con la plena convicción de que el Señor te acompaña donde quiera que vayas, que el Señor está en control en cada día de tu vida. Es el gozo de que Dios está, Dios te cuida y Dios te salva. Amén. Tiene que ver con algo interno que es imposible de arrebatar. Cuando uno va por la calle tiene miedo que le roben la cartera, pero a no ser que estés en un país que te secuestren y te quiten los órganos, no tienes miedo de que te roben el corazón o el hígado si vas por la calle, ¿verdad? Tienes miedo que te quiten la cartera, pero lo que tienes dentro sabes que está protegido porque hay costillas, tendones, huesos, no te van a abrir el pecho. Pues el gozo del Señor es algo que está y emana de dentro, es algo que no te lo pueden arrebatar. Amén. Solo tú lo puedes entregar. Pero es algo que no se puede arrebatar, no te lo pueden quitar si tú no quieres que te lo quiten. Por eso la Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Amén. Por otro lado tenemos paz, shalom. Según el diccionario, paz significa lo siguiente: situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Esto es lo que el diccionario define a la hora de explicar lo que es paz. Situación o estado en que no hay guerras ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Pero la shalom, la paz del Señor que encontramos en las Escrituras, tiene que ver con una tranquilidad que va más allá, que está fuera de lo común. No tiene que ver con la ausencia de guerras o dificultades, sino que tiene que ver con que en medio de la dificultad y el problema sigo teniendo paz. Amén. Sigo teniendo tranquilidad, sigo teniendo shalom. Es algo como el gozo, como todas estas cosas que emanan de dentro. Son cosas infalsificables e irrebatables, nadie te las puede arrebatar.
En Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Amén. Mi paz, la paz os dejo, o sea, la paz, la shalom por autonomasia os dejo. Y no solo la shalom por autonomasia, sino esta shalom vista en mí, mi paz os dejo. Amén. Amén. La paz de que Cristo lo hizo. Sí, Señor. Mi shalom te dejo, os dejo mi paz, dijo Cristo. Que vine, morí y resucité conforme a las Escrituras, mi paz os dejo. Amén. Amén. Y cuando dice mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da, o sea, es otra shalom diferente, lo que acabamos de decir. Dice algo que te parte el corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón. Amén. Amén. Dice, ni tengas miedo. Gloria a tu nombre, Señor. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo, que mi paz te he dejado. Que no te la ha dejado cualquiera, que no es cualquiera que te ha dicho 4 palabras, que ha sido Cristo quien ha depositado en ti la shalom. Amén. Por tanto, no te turbes, no nos turbemos, no tengamos miedo de nada. Llénate de la paz de Cristo. Amén, Señor. Paciencia. Amén. Está más comprobado que la paciencia es una cualidad excelente, la cual te ayuda a vivir mejor, a comportarte mejor, a ser mejor persona, ¿verdad? Paciencia. Todo se hace mejor con paciencia. Educar a nuestros hijos se hace mejor con paciencia. Construir y estar en un proyecto se hace mejor con paciencia. Tomar decisiones se hace mejor con paciencia. Uno cuando espera mejor si es paciente. La paciencia abarca un sinfín de cosas en nuestro diario vivir que es vital. Es súper importante perfeccionar este fruto. Amén. Es súper importante perfeccionar esta cualidad, tener paciencia. Esta cualidad, como muchas otras, tiene que ver con lo personal, por un lado, y con el prójimo. O sea, es el fruto que tiene que ver con el saber esperar y el saber soportar. El saber esperar y el saber soportar. Respecto a lo personal, tiene que ver con saber esperar a aquello que esperas, valga la redundancia, en Dios. Amén. Uno tiene que ser paciente en eso. A veces queremos hacer las cosas muy rápido, a veces queremos hacer las cosas hoy y ya. Y nuestra vida de Dios, no me refiero a labores específicas a nivel congregacional, me refiero a labores individuales de tu diario vivir. Queremos todo hoy y ya. Y vemos como el Señor, siendo el Cristo, esperó hasta los 30 años para pronunciarse. Señor. Amén. Vemos como los grandes hombres del Señor tuvieron paciencia a saber esperar en el Señor los momentos adecuados. Por tanto, tener y potenciar ese fruto nos ayudará a ser pacientes, a esperar lo que el Señor demanda de nosotros. No anticiparnos ni atrasarnos, sino ejecutar la orden de Dios en el momento justo, apropiado y adecuado. Amén. Y eso solo produce la paciencia. Es algo que tenemos que saber controlar. Tenemos que entender que tenemos que ser pacientes y no podemos adelantar los acontecimientos. Confiar en el Señor, tener seguridad y entender que el Señor tiene sus tiempos para con nosotros. No te canses de pedirle. Decir que tengas paciencia no significa que ceses de clamar. Clama, pero si el Señor se tarda 10 años, sigue teniendo paciencia. Amén. Porque quién sabe el propósito del Señor que tiene contigo. Esto respecto a lo personal y otras muchas más cosas, pero como he dicho, no quiero ser específico, solo muy general. Y con respecto al prójimo, estamos hablando de tener paciencia con él. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia con nuestro prójimo? ¿Verdad que sí? Perdemos la paciencia con nuestro prójimo y sobre todo con aquellos que tenemos más cercanos. Porque a aquellos que están de lejos y a aquellos que vemos de vez en cuando, pues como que bueno, ponemos la cara y de alguna manera pues nos forzamos un poquito a ser más pacientes, pero en nuestras casas sobre todo perdemos la paciencia. Y tenemos que potenciar esa cualidad y tener paciencia, mis hermanos. Tenemos que aguantar el carácter de nuestro prójimo, tenemos que aguantar el carácter, aunque a veces su carácter sea desquiciante, sea molesto, incluso no lo pueda soportar. Hay carácter.
Amén, amén. Hay diferentes, todos estamos unidos por un mismo espíritu, ¿verdad? Amén. Todos estamos unidos por una misma escritura y un mismo mandamiento. Y todos nos regimos por el mismo patrón. ¿Sí? ¿Hola? Amén. Pero hay algo. Todo el mundo tiene caracteres diferentes. Amén. No todos estamos sacados de un molde y somos exactamente lo mismo respecto a los caracteres. Cada uno tenemos que luchar con nuestro carácter y moldearlo al Señor. Y hay caracteres que chocan, que son opuestos entre sí, pero que esos caracteres opuestos entre sí no son la excusa para decir, bueno, como esto está opuesto entre sí, cada uno por un lado porque nuestros caracteres chocan. No, sino que se tienen que aplicar en primera instancia el amor, como hemos dicho, y la paciencia, tolerar, aguantar a aquellas personas que sus caracteres son difíciles. ¿Entendéis esto? Amén. Tenemos que tener paciencia con aquellos que no entienden. Hay personas que le explicas algo y no entienden. No es que no quieran entender, eso es otra cosa. O que quieran hacerse los somordos, no. Aquellas personas que les explicas algo y no entienden. Tenemos que tener paciencias con ellas y volvérselo a explicar y volvérselo a decir. Es como con nuestros hijos. No podemos pretender que a nuestros hijos les expliquemos una cosa y al momento lo comprendan. Simplemente recuerda un poquito más para atrás cuánto te costó a ti entender ese principio que quieres enseñarle a tu hijo en 5 minutos. ¿Cuántos años te costó a ti comprenderlo y ponerlo por obra? Tenemos que tener paciencia con nuestros hijos y explicarles y dedicarles el tiempo necesario, y para eso necesitamos potenciar esta cualidad que emana del Espíritu, que Dios depositó en nosotros, el cual se llama paciencia. Amén. Qué práctico, qué necesario es esto. Amén, Señor. La palabra que encontramos para paciencia habla de aguante. Y hay otra palabra tremenda, habla de clemencia. Ten clemencia. Amén. Ten clemencia, sé clemente. Seamos clementes. Dios es nuestro ejemplo de paciencia. Mira, si hay alguien quien le puede sacar de quicio al Señor, soy yo. Me hablo a mí. Yo no sé cómo el Señor tiene paciencia conmigo, pero la tiene. Amén. Es clemente. Me explica las cosas muchas veces y aguanta mi mal carácter. Dice la Escritura algo hermoso, dice: el Señor tardo para la ira y grande en misericordia. Sí. ¿Eso qué es? ¿No es paciencia? Amén. Tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, ¿qué significa? Que la conducta de la humanidad provoca ira, pero Él tarda en derramar su ira. Y es pronto a misericordia. Amén. Nuestra conducta debería hacerle perder la paciencia, pero no la pierde, sino que nos perdona, nos aguanta, nos es paciente para con nosotros, dándonos un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro prójimo. Amén. Benignidad y bondad, fruto del Espíritu. Benignidad y bondad. Estas dos cualidades he decidido explicarlas o juntarlas, ya que están estrechamente ligadas. Tanto la benignidad como la bondad van cogidas de la mano. Son, por así decir, dos aspectos que complementan una misma verdad y una misma cualidad. Por un lado tenemos benignidad, que viene a hablar de la excelencia moral. Benignidad, excelencia moral, o sea, tiene que ver con la bondad en sí misma, con la base moral de bondad que Dios ha depositado en nosotros, la base de nuestra bondad. Benignidad. El ser benigno está como base de nuestro carácter. Pero por otro lado, bondad tiene que ver con el sentido de benignidad que hemos hablado antes, pero con otra connotación, un apéndice diferente al de antes, y tiene que ver con benevolencia. Por tanto, la benevolencia ya no solo habla de la base de ser bueno, sino habla de ejercer esa bondad hacia los demás. Ser benevolente. Amén. Porque ¿de qué sirve decir que tienes benignidad y eres bueno si no eres benevolente? ¿Verdad? Es buena persona. En realidad es buena persona.
tiene buen corazón. Pero vamos a ver, si hace las cosas mal, ofende, habla, insulta, no tiene paciencia, agrede, ¿eso es ser bueno? ¿Eso es tener buen corazón? Eso es decir que es bueno, pero la bondad se manifiesta en frutos de bondad. Amén. Porque uno no solo tiene que ser bueno, sino tiene que ser benevolente. Uno no solo tiene que decir que tiene la bondad en él y que yo soy buena persona en realidad. Vale, pues sé benevolente y demuéstralo hacia los demás. Amén. Amén. De nada sirve decir que somos buenos sin obras manifiestas de tal bondad. Amén. Si alguien me pide de comer y yo le cierro la puerta y digo, soy bueno, y él lo dice, lo hizo sin querer, tiene buen corazón, mentira, tiene mal corazón, es malo. ¿Entendéis? ¿Entendéis esto? O sea, aquel que tiene benignidad y bondad tiene la capacidad de amar y obrar en consecuencias. Las Escrituras encontramos infinidad de versos que hablan de esta bondad y benignidad, de este amor hacia los demás, de ser bueno hacia los demás. A veces se nos olvida y hemos confundido los términos y hemos creído que por tener un mensaje agresivo no tenemos que ser buenos o no tenemos que tener bondad y paciencia, y nos confundimos. Tenemos que irradiar bondad de nosotros. Amén, amén. En Primera de Tesalonicenses 2:7 dice, en contexto del apóstol Pablo a los gentiles, hay muchos textos, pero para no salirnos de ahí dice, más bien, entre vosotros, hablando los apóstoles, él y sus colaboradores con ellos, dice, más bien entre vosotros fuimos tiernos. Dice, fuimos tiernos, dice, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. ¿De qué? Como una nodriza cuida a sus propios hijos. No habla de una nodriza que cuida a los hijos de los demás. Una nodriza especialista cuidando a sus propios hijos. ¿Cuánto amor, cuidado, tacto tendrá esta mujer? Pues de la misma manera que esta nodriza cuida a sus propios hijos, así fueron los apóstoles para con la iglesia. Y Pablo lo pone como ejemplo para el amor y el trato los unos con los otros. Amén, amén. Dice Gálatas capítulo 6, verso 10, así que según tengamos oportunidad, o sea, en el momento en que tengas una oportunidad, no la dejes pasar de largo, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, amén. O sea, no dejes pasar oportunidad. Nos hemos limitado a hacer el bien solo cuando no tenemos más remedio que hacerlo. Amén. ¿Otra vez? Nos hemos limitado a hacer el bien solo cuando no tenemos más remedio que hacerlo. Cuando se nos pone un caso enfrente, algo que no podemos rechazar ni decir no, porque hemos confesado que somos cristianos, y entonces hacemos el bien. Pero no buscamos la ocasión de hacer el bien. Pero esto no habla solo que cuando te encuentres con la oportunidad de hacer el bien, hazlo, sino dice, en cuanto salga la oportunidad, ves en pos de hacer el bien. Amén. Se nodriza con tu prójimo. Aleluya. Ahora bien, mis hermanos, en contrapartida, no nos confundamos y creamos que esta bondad, esta benignidad está exenta de justicia y de verdad. El lado contrario, ya que el mismo apóstol Pablo que escribió estos textos es aquel que dice en 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este mismo Pablo, que le dijo también a los corintios seguramente, yo he sido nodriza para vosotros, es el mismo que le dijo a ese, sal de aquí en medio. Amén. Mis hermanos, la parte más dura, la parte más difícil, pero a su vez la parte más demostrativa y clarificante de un verdadero amor es cuando una persona, con todas las cualidades, con paciencia, con amor, con espíritu agradable y con Biblia, exhorta a su prójimo para que rectifique. Amén. Amén, amén. Así es, Señor.
decir la verdad con amor, con tacto, en el momento oportuno, tal y cual la Escritura nos enseña a decir la verdad, porque hay gente que dice la verdad como quiere y está pecando. Amén. Y no hace bien a nadie. Amén. La verdad como la Escritura dice, pero cuando vas así, decir la verdad así, es la mayor manifestación de amor que existe. Amén. ¿Ustedes se creen que Pablo, cuando le dijo a Pedro eres de condenar, no le costó? Que era Pedro, Amén, amén. ¿Verdad? que era Pedro, que no era cualquiera, que era apóstol de Jesucristo, que estaba con él cada día, pero lo vio hacer lo malo y tuvo que plantarle y resistirlo cara a cara. Y Pablo, que decía que yo soy un abortivo, el último de los apóstoles, se puso cara a cara con él y le dijo, eres de condenar, Pedro. Yo no veo a Pablo con soberbia, lo veo con amor. Amén, amén, amén. Lo veo lleno de amor, exhortando a su hermano mayor, Sí, Señor. diciéndole, hombre, eres de condenar, no hagas esto. Amén. En cambio hoy, cuanto más te callas, según se entiende, más amas. ¡Qué mentira más grande! Amén. Cuanto más toleras, más amas. ¡Qué mentira más grande! Amén. Cuanto más consientes, más amas. ¡Qué mentira más grande! Te digo a ti que me escuchas aquí en la iglesia y por internet, es mentira cuando veas que te hacen eso. No te aman, te ignoran, quieren dejarte al lado. Amén. Amén. Pero cuando veas a un hermano o a una hermana que con corazón contrito y humillado viene aquí a reprenderte, he aquí un verdadero hermano que ama. Sí, Amén, Señor. amén. Sí, Señor. Amén, amén. Así es, Señor. Amén, Señor. Benignidad y bondad, mis hermanos. Benignidad y bondad. Estoy tardando demasiado, mis hermanos. Fe. Fe. Todos conocemos de sobra qué significa en su totalidad tener fe. Lo hemos predicado un Amén. montón de veces. La palabra pistis en griego, en muná, en hebreo, tiene que ver no solo con creer, sino con obrar en consecuencia. Pero esta fe, y escucha esto, que es importante, esta fe que resalta Pablo tiene que ver con la fe como cualidad y no como requisito indispensable de la salvación. Fe como cualidad, fe como un fruto del Espíritu, no fe como requisito indispensable para la salvación. ¿Es indispensable la fe para la salvación? Amén. Efesios, capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo somos salvos? Por gracia. Amén. ¿Mediante qué vehículo? Fe. La fe. Pero aquí no está hablando, yo entiendo que el apóstol Pablo no está hablando aquí de la fe como un requisito indispensable de la salvación, que lo es, sino la fe como un fruto, una manifestación del fruto del Espíritu. Y yo lo entiendo la fe como cualidad, y lo entiendo de la siguiente manera, y es tener una vida llena de fe, o sea, con plena convicción de que Dios te acompaña en cómo vives, cómo andas, cómo hablas y cómo haces. Amén. O sea, la fe como cualidad es aquella hombre o mujer, cristianos, hijos del Señor, que caminan teniendo la certeza plena de que Dios los acompaña de continuo. O sea, es fe en saber que lo que estoy haciendo es de Él, en saber que lo que estoy caminando es de Él, que de lo que me estoy apartando es de Él, que lo hago todo por Él, que Él me va a respaldar, que Él me va a ayudar, que Él me va... Es una fe en consecuencia de saber que Él está contigo. Amén. Yo veo este fruto manifestado en esta cualidad de tener fe, en aquellos que cantaban alabanzas mientras estaban devorados por los leones. Amén. A esa fe me refiero. Estos ya eran salvos por la fe, pero demostraron una cualidad dada por el Espíritu Santo en ellos, llamada fe, que les hizo cantar alabanzas en medio con leones, sabiendo que aunque eran devorados, el Señor les acompañaba. Amén. Y ese fruto del Espíritu, hoy, mis hermanos, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia, mis hermanos. ¿Se han dado cuenta de cómo vivimos hoy los cristianos? No tenemos vida en los ojos. Soy cristiano y no te brillan los ojos.
Soy cristiano y no me brillan los ojos. Si verdaderamente creyéramos que Dios nos acompaña, fuego saldría de nosotros. Amén. Brillo en nuestros ojos, plena convicción de lo que somos y hacia dónde vamos. Sí, sí. Ay, Señor. Como Cristo dice, y afirmando su rostro, se dirigió a Jerusalén. Amén. ¿A qué se dirigía Jerusalén? ¿A qué? A morir. Pero afirmando su rostro, lleno de fe, como no, Cristo, lleno de convicción de que su Padre lo acompañaba, de que su Padre le dio fuerzas, se fue a morir. Amén. Este Dios que fortaleció a Cristo es el Dios que te fortalece a ti. Amén. También tienes un Getsemanis para decirle, Padre, ayúdame. Amén, Señor. Fe como fruto del Espíritu. Mansedumbre y templanza. Terminamos. He visto oportuno también emparejar estas dos cualidades, aunque hay diferencias entre ellas, pero están también estrechamente ligadas. Por un lado, mansedumbre tiene que ver con la humildad, rápidamente. Templanza tiene que ver con el dominio propio. O sea, aquel que es manso y humilde, aquel que es sencillo, tiene un carácter templado, mis hermanos. Un carácter templado que le otorga dominio propio, que ha sometido su voluntad a la vida del Señor. Y ese fruto lo demuestra encontrándose en la situación que se encuentre. Amén. Es aquel que en situaciones adversas sabe dar la talla de lo que es porque ha entendido perfectamente, por su humildad, por su dominio propio, lo tiene porque ha entendido perfectamente que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Cuán importante es tener templanza y mansedumbre. Por muchas cosas, pero no podemos entrar en todo, solo un aspecto. Esta aplaca la ira de los hermanos y de la gente que no es hermana y puede aplacar y cambiar el corazón de aquel que te quiere dañar y agraviar. Aleluya. Amén. Amén. Mire qué texto. Dice, Eclesiastés capítulo 10, verso 4, dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Amén. 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 Alguien que tiene esa condición y que ha sabido desaparecer para que Cristo aparezca en escena, es humilde, es sencillo, tiene temple, tiene dominio propio y todas las acechanzas, entre muchas cualidades y muchos beneficios que tiene, por solo enumerar una, todas las acechanzas que le vienen de los demás, las aplacan con una conducta irreprensible. Esta conducta en Cristo, ¿saben lo que propició? Que aquel uno que lo crucificó tuvo que decir verdaderamente: Amén. Amén. este era el Hijo de Dios. Amén. Porque como cordero mudo no abrió su boca. Tuvo dominio propio, aunque lo mataban y lo torturaron injustamente. Ah. Aquel que es manso, aquel que tiene mansedumbre. Nos ponemos aquellos que intentamos ser así, en una condición de bienaventurado. Capítulo 5, verso 5, el monte de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Qué importantes todas las cualidades que hemos mencionado. Pues sabes que todo esto lo puedes hacer tú. Amén. ¿Os creéis que estoy predicando a gente increíble? Estoy predicando a aquellos que han sido regenerados. Amén. Tiene usted y yo la capacidad de dar ese fruto. Amén. Todas estas cualidades que emanan del fruto del Espíritu hacen a un hombre ser verdaderamente un hombre espiritual. Ser espiritual no es poner cara de bueno, mis hermanos. Amén. Ser espiritual no es llevar un traje arrugado, ni ir encorvado, y dando pena. Eso no es ser espiritual.
Tampoco tiene que ver con levantar mucho la voz en el culto, gritar fuerte, o qué sé yo, que solo te gusten las alabanzas lentas y los pianos, y digas, no, las alabanzas de júbilo no. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual no es poner cara de bueno, que no. Ser espiritual es vivir por el Espíritu. Amén. Y en consecuencia, andar en el Espíritu. Amén. Gálatas 5:25, el último texto, el último párrafo, la última frase que hemos leído de este texto, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que el apóstol intenta decir en su conclusión del texto es lo siguiente: si fuiste salvado por Cristo, si no solo caminas por que Dios insufló el hálito de vida en ti, sino que fuiste regenerado por medio de la regeneración, valga la redundancia, de la suministración del Espíritu en ti. Si fuiste y viviste por el Espíritu, camina por el Espíritu. Amén. El apóstol está diciendo, fuiste salvo por el Espíritu, vive por el Espíritu. ¿Y qué es vivir por el Espíritu? Caminar dando manifestación continua de lo que el Espíritu hizo en ti. Dando en manifiesto esas cualidades diversas, multiformes, del fruto del Espíritu en ti. Amén. Por tanto, una persona espiritual es aquella que tiene amor y no odio. Una persona espiritual es aquella que tiene gozo y no tristeza. Una persona espiritual y un hijo de Dios verdadero es aquel que tiene paz y no inquietud. Una persona que ha nacido de nuevo es aquella que tiene benignidad y bondad y no maldad. Una persona que es del Señor es aquella que tiene fe y no incertidumbre. Una persona que ha sido tocado por Él es aquella que es mansa, que tiene mansedumbre y no soberbia. Una persona que ha sido regenerado por el poder de la cruz es aquella que tiene templanza y no desenfreno. Amén, Señor. El fruto del Espíritu y sus cualidades diversas manifestarán lo que tú eres en realidad y lo que yo soy en realidad. Por tanto, que este sermón, aunque haya sido explicado así muy por encima en estos dos cultos, mis hermanos, que nos confronten con la realidad la cual vivimos, que nos ubiquen y obremos en consecuencia. Sigamos perfeccionándonos, sigamos luchando, sigamos trabajando, y si por algún motivo no te has visto reflejado en nada, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor, porque nunca naciste de nuevo. Amén. Amén. ¡Sálvate! No permitamos que la gente siga engañada. Si no te has visto reflejado, ¡sálvate! Pídele al Señor que te salve. Arrepiéntete de tus pecados. Si no pueden salir de ti naturalmente estas bondades. Si no pueden salir de ti estas bondades, no es algo que sea ilógico, simplemente no fueron depositadas en ti. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados y volvámonos al Señor. Y los que ya fuimos salvos por Él, sigamos trabajando cada día, porque esto es una perfección de continuo. Amén. Estas cualidades se tienen que perfeccionar y tienen que ser luchadas en nosotros. Y si un día pierdo la paciencia, que al día siguiente no la pierda. ¿Entendéis? ¿Habéis entendido esto? Amén. Aquel que es salvo es partícipe de su Espíritu. Y aquel que es partícipe de su Espíritu, Dios ha depositado en él el fruto y por ende tiene las cualidades de que este fruto emana. Amén. Inclina tu cabeza y ora al Señor.